hoy tenemos con nos a Narciso Cantón, de los Cantón de toda la vida, ya tercera, tú ya es la segunda generación de hosteleros, pero ¿de dónde vienen los Cantón? Pues son procedentes de León. Cazurros. Cazurros y especialidad en jamón. Y vinos de León. Porque ¿cómo llegasteis para aquí, para Asturias, vosotros? Bueno, muy fácil. Fue porque un tío mío se le antojó venir a Asturias a vivir, como diciendo, se escapó del pueblo de Matalobos del Páramo, donde empezó, donde eran ellos, ¿no? Y entonces dice, ¿a dónde voy a ir? Donde tengo un tío, que precisamente se llamaba, como yo me llamo, Narciso Cantón Juan. Entonces vino para Asturias, tenía una tienda de ultramarinos, este tío, y en la calle González de Sada. Y entonces él vino a trabajar a la tienda, a ayudar. Pero después dice, no, nosotros tenemos que tener algo propio. Es cuando compraron la tienda del jabonero cerca de la Plaza Occidente, donde ahora es, donde después pusieron la Gruta, el hotel-restaurante La Gruta. Empezaron a coger bodas, banquetes y todo. Bueno, hay una anécdota muy curiosa, porque en la tercera planta, la última, primero dijeron, bueno, como vamos a tener poca gente y tal, hay la vivienda para los dos hermanos solteros, para mi tío Ernesto y mi tío Valentín. Ya. Un día mi padre va y coge una boda de más. Y dicen los otros hermanos, pero Benito, ¿dónde vas a meter esta boda? Dice, no os preocupéis vosotros. Hala, tú busca un piso por ahí por Buenavista y tú coge otro por donde quieras. Pero ya, arriba, un comedor más para meter esta boda. Una vida entera tirando tabiques. Yo la titulo La vida de mi padre y mis tíos. ¿Y cómo va mejor la Gruta? ¿Con Cantón o sin Cantón? Yo creo que iba mejor con los Cantón. ¿Ahora no quieres decir nada más? No, yo creo que iba mejor con los fundadores. ¿Nos recomiendas de ir a comer ahora a la Gruta? No, sí, claro que os recomiendo. Y Narciso, ya siendo un poquillín mayor, se pasó de lo salado a lo dulce. Tú, para hablar de todos estos productos y aviones, necesites una cosa fundamental. Que sin ella tú no puedes seguir para adelante. ¿Cómo lo sabes? Que lleva un mandilón. Es un mandilín. Por eso me llaman Narcisines del mandilín. Un mandilín. Y necesitas además que te lo ponga una moza, ¿no? Correcto, no puede ser un hombre. Ni yo tampoco me lo puedo atar. Yo traíste una, a ver qué te parece. Vale. Carolina. Vale. Ya muy prestosa, ¿eh? Bueno, pues a ver, venga. pasa para acá. Vale. Con el mandilín de Narcisín. Eso es, pues yo me quito la chaqueta. Quitamos la chaqueta. Y me pone... ¿Cómo estás, Carolina? Estupendamente. A ver. Entonces, yo llego para tu tienda. Bien. Tú llegas por la tienda. Antes de llegar yo, llegó una paisana, porque a ti el mandilín te lo pone la primera señora que entra en la tienda, cuando tú abres. Todos los días por la mañana ya la primera señora que entra a la tienda, o una chica joven, digo yo, por favor, ¿me puede atar el mandilín? Y así me lo ata y ya empieza a funcionar. Y entra un cliente. Sí. Y a ver, yo Bueno, pues no tenía muchas ganas de comprar nada, pero a ver si me lías. Estos son casadillones, que les más ¿Esos son grandones... casadilles? No, casadillones. Casadillones. Que les más grandones son para les mullerones y para los hombres con un par de mandilones. Me dicen que te sientes ahora me para siento. seguir. Y después, es que... ¿Qué digo yo? Con les casadilles, sí. Que como con otros, que el tamaño importa o no importa. Claro que importa. Entre más grandes sean, más ricas son, porque más jugo llevan dentro. Si son piquiñinas, le pone poca cosa. ¿Con anís? Sí, con anís. Estas son light, porque son, en vez de ser fritas, son al horno, hojaldradas, horneadas y rellenas de avellana. Después tenemos, por ejemplo, los suspiros de mantequilla, que tanto gustan a la chiquilla. Después tenemos los piloñinos, que tanto gustaron al rey, cuando fui a llevárselos a la zarzuela. Y el rey, vamos a ir parando, el rey Yeyambión. Vaya que sí, Yeyambión, le gustó mucho los piloñinos. Dijo, siendo yo Borbón, ¿cómo no me va a gustar el polvorón? Y después son los caranquinos, las pastas de avellana que se comen hasta sin gana, tanto por la noche como por la mañana. Y aparte otra cosa, bollos preñados, porque hacemos unos bollos preñados de chorizo, que son de vicio, y yo digo que los bollos preñados son para los enamorados. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque tienen el chorizo dentro. Y todos estos productos que hacéis vosotros ahí en La Paradona, en Infiesto. Correcto. ¿Tienen algún secreto la tarta de chocolate? ¿Hay algún secreto que no se pueda confesar? Sí, tiene, sí. Varios secretos. ¿Algún toque maestro de la Tomoyer que digas que no, que esto no os lo digo ni...? Por ejemplo, intentaron muchas gentes, pero muchas personas, hacerles casadillones en casa. No salen. No les salen, porque tienen un secreto. Un secreto que no vas a contar, ¿o que sí? No lo voy a contar, no puedo, me mata mi mujer. Y a mí prestaríame mucho que para terminar esta entrevista, tú que, además de hostelero, de gran hostelero, de hostelero de tradición, yes, un showman, y es un experto en marketing, o marketing, como dicen algunos, díganos un ripio de estos de los tuyos. Bueno, te voy a decir uno que tenía en la cueva de Narciso, cuando tenía, dice, si quieres vivir tranquilo, sin tener preocupaciones, ven a la cueva de Narciso a pasar tus vacaciones. Y otro que decía que era de la zona, decías, la mujer, la manzana,
la sidra y la boroña tienen que ser de Nava o del concejo de Piloña.